Hermanos, Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en la 14 exposición de la serie Términos e Ideas confrontada con las Escrituras. Y hoy día toca la primera parte de ¿y qué con que ya no es correcto diezmar? ¿Y qué con que ya no es correcto diezmar? Hermanos, desde regular cantidad de tiempo atrás, se está generalizando en muchos creyentes términos e ideas que resultan sumamente interesantes bajo perspectiva humana, que a muchos les fascina y que les asienta muy bien, pero que van creando serios problemas a las congregaciones que se cimentan en la sana doctrina. Hoy vamos a centrarnos en un tema que guarda razón con el título de esta entrega. ¿Y qué con que ya no es correcto diezmar? En honor a la verdad, si bien es cierto, escuche por favor, ¿ya? No hay un mandato puntual en el Nuevo Testamento de diezmar, pero tampoco hay un mandato que invalida dicha doctrina y práctica para la iglesia neotestamentaria. Y nosotros no podemos decir que Dios lo canceló cuando en las Escrituras no hay un mandato que está cancelado, ¿no es cierto? Y si algunas congregaciones que reclaman ser de Cristo han decidido no diezmar, no tenemos por qué criticarlos ni enojarnos. Simplemente seguir nuestro propio camino y que ellos sigan el suyo, ¿no? Como siempre repito, la cultura doctrinal, el orden que se proyecta en otras congregaciones no debe ser de nuestra incumbencia, a menos que se nos invite para ayudar en ese asunto en particular. Pero deploramos si usos y costumbres ajenos a nuestro acervo doctrinal son introducidos o adoptados por obreros de nuestra congregación. Y por favor voy a aclarar ya, en la sana doctrina, todo hijo de Dios es obrero de Dios. Hay diferencia de obrero distinguido, ¿ya? Entonces, por ahí va la jugada. Deploramos si un obrero que trabaja en esta congregación va a adquirir ese bagaje doctrinal que no nos es propio, porque va a crear un pequeño terremoto en la congregación de diferente forma. Ahora, y de hecho, si no se pone coto educativo, podría ser reproducido estas doctrinas en diferentes niveles en nuestra grey y recién enterarnos cuando en lo macro, o sea, cuando el déficit económico comience a golpear el alfolí congregacional y desbalance los planes de trabajo aprobados en asamblea. Recuerden que cada plan de trabajo tiene un sustento económico porque va a meritar gasto de la iglesia, ¿no es cierto? Y estamos hablando de lo macro. O en lo micro, cuando el carácter de dador alegre se extravíe en algunos y se estanquen y retrocedan en su mayordomía, ojo, no económica ya, sino en su mayordomía general, ¿ya? Porque no se olviden que cada doctrina y cada práctica está entrelazada. Acuérdense lo que decía Santiago. Tú me hablas de tu fe, pues demuéstramelo con obras. ¿No es cierto? Ahora, ojo y pestaña y ceja, ¿ya? Que los integrantes de la iglesia, para los integrantes de la iglesia del Señor, no diezmar, escuche, ¿ya? No acarrea maldiciones de lo alto, ¿ya? No acarrea maldiciones de lo alto, ¿ya? Pero sí se pierden bendiciones en lo macro y en lo micro. En lo macro y en lo micro. Esta exposición no tiene razón de tratar directamente sobre la doctrina del diezmo, sino en dar razones basadas en las Escrituras, ¿ya? Sobre las objeciones más famosas y difundidas por los difusores del ideario de no diezmar. El objetivo educativo es ayudar al discernimiento de los que congregan con nosotros para que hagan lo correcto. Ahora,
sin más en esta parte introductoria, vayamos a apreciar 3 puntos que nos enrostran los idearios del no al diezmo, ¿ya? Pero antes de esto, por favor, oremos. Inclinen su rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, comprendemos a cabalidad que no existe hombre ni mujer digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero usted me está permitiendo hoy exponer. Hable, Señor Yahvé, porque los que hoy usted ha reunido en este templo, Señor, van a escuchar su sempiterna palabra y las aplicaciones de ella. Señor, sabemos que su palabra nunca regresa vacía y sabemos que va, Señor, a obtener fruto de acuerdo a lo que usted ha dispuesto. Ayúdenos, papito lindo. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la primera objeción que nos enrostran es, dicen ellos que el diezmo fue para Israel y que diezmar sería judaizar. Dicen que el diezmo fue para Israel y que diezmar sería judaizar. Busque, por favor, Génesis, capítulo 14. Pero sin perder, por favor, Corintios, ¿ya? Génesis, capítulo 14. Génesis, capítulo 14. Voy a leer del versículo 18 al 20. ¿Lo tenemos, hermano? Ya. Versículo 18. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Por favor, ya no lean, permítame darle una aplicación. Como se puede apreciar, el diezmar nunca fue una cuestión exclusiva para el pueblo de Israel, sino que fue realizado miles de años antes por el patriarca Abraham, cientos de años antes por el patriarca Abraham, ¿ya? O sea, siglos antes que exista la congregación de Israel. ¿De dónde sacan que el diezmar es exclusivo del pueblo de Israel? Ahora, según las escrituras, Abraham es padre de sangre de todos los israelitas de todos los tiempos, pero a su vez, y así lo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 7, Romanos capítulo 4, versículo 16, a su vez es padre espiritual de todos los cristianos nacidos de nuevo de todos los tiempos. O sea, Abraham es nuestro padre espiritual, así lo dicen las escrituras. El diezmar de patriarca Abraham fue testimonio, ya, imperecedero de su mayordomía económica ante el hacedor. Fue testimonio de cómo deben hacer sus hijos, porque el padre, ¿por qué se esfuerza? Para que sus hijos lo imiten, ¿no es cierto? Fue testimonio para sus hijos de sangre, y el Espíritu Santo decide que también haya una descendencia espiritual, la cual somos nosotros. ¿Ya? Ahora, recordemos, hermanos míos, que Él lo hizo voluntariamente, ¿ya? Sin mediar una ley escrita, o sea, un mandato puntual. Él lo diezmó para evitar maldición divina, que fue ya el caso que relata Malaquías, ¿no? Que le dice a los de Israel, ¿no? Él no diezma para evitar maldición divina, sino que Él diezma por un respeto y consideración reverente, escuchen, al Rey de Paz, que no tiene genealogía, o sea que no se puede rastrear de quién desciende, ¿ya? Y que la Biblia dice que no tenía principio de días ni fin de vida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la figura del Señor Jesucristo. Ahora, busquen por favor Salmos 110, versículo 4. Salmos 110, versículo 4.
dice la Biblia, ¿lo tienen, hermanos? Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por favor, escúchenme, ya no lean, escuchen. Miren, aquí no está hablando de Aarón ya, ni ninguno de sus descendientes que fueron sacerdotes. ¿Saben por qué? Porque todos ellos tuvieron un tiempo de vida, un tiempo de ministrar y después murieron. El único que cumple este requisito es Cristo, porque es un ser divino, ¿ya? Y vive por siempre. Ahora, Melquisedec representa a Cristo, al Hijo del Hombre, y sabemos que Él es nuestro Rey y sacerdote por siempre. O sea, cuando diezmamos, estamos siguiendo el ejemplo de Abraham, ¿ya? Y estamos entregando nuestros diezmos y ofrendas a el Señor Jesucristo. La iglesia solamente custodia, solamente administra, como debe administrar una novia que va a ser desposada en algún momento, porque el novio no está presente, ¿ya? Pero los diezmos y las ofrendas son para Él, por Él y para la obra que cautivó su corazón. ¿Qué obra cautivó el corazón del Señor Jesús? La gran comisión, y vino a morir por nosotros. Preguntémonos, los integrantes de la iglesia neotestamentaria, ¿no deberíamos imitar a nuestro Padre espiritual? Pregunto, la lógica del asunto, ¿por qué usted se esfuerza? ¿Para que sus hijos lo imiten? Creo que sí, ¿no? Bueno, los que están pensando en que son un buen testimonio, ¿no? Para eso nos esforzamos, ¿no? Para que nuestros hijos nos imiten. Tampoco olvidemos, hermanos míos, que nosotros estamos amparados por la gracia, por tanto, sobre la ley. Ahora, la lógica siempre mata a los que piensan, a los libres pensadores, ¿no? Si ellos también reconocen, no, la gracia es sobre la ley, yo no debo diezmar, pero si ellos dicen eso, si ellos están sobre la ley, entonces no deberían aportar más del 10% de sus ingresos, porque están sobre la ley. ¿Se dan cuenta? O sea, es la lógica, ¿no? Si yo estoy sobre la ley porque estoy en la gracia, entonces yo debo aportar más. Ojo que un creyente que suele descansar en el Señor sí hace esto, ¿ya? ¿Y saben por qué? Porque cuando uno tiene una buena relación con Cristo, fuera del diezmo, que es lo mínimo que le entrego, ¿ya? Lo mínimo que le entrego, aparte de eso, cuando el Espíritu le habla al creyente en una relación muy personal, comienza a depositar para misiones, comienza a depositar ofrendas para diversas cosas de la iglesia y comienza a entregar limosnas, ¿no? ¿Y saben cuáles son las limosnas, no? Las limosnas son para gente que no está conectado directamente con la obra que hace la iglesia, pero que Dios pone en tu corazón a ayudarnos. Y al final de cuentas, a los que impulsan el no al diezmo y dicen que son creyentes, ¿no deberían entregar más del 10%? Ojo, hermanos míos, ahora diezmar y ofrendar no implica licencia para vivir una vida impía, ¿ya? Como en el siglo del oscurantismo de la iglesia romanista, ¿no? ¿Se acuerdan las famosas indulgencias? O sea, yo así deshacía, me revolcaba mancillando el lecho conyugal, le robaba al pueblo, mataba, hacía lo que quería, y cuando venía el edecán del Papa, con una campanita y con toda una procesión, indulgencias, indulgencias, y yo había hecho barbaridad y media, y pagaba mis indulgencias, mis ofrendas, y me daban una bula papal, que todos mis pecados me eran perdonados. ¿Ya? Esa era la famosa indicencia con la cual se levantó en contra Lutero, que era sacerdote. Dijo, ¿cómo? Que, o sea, que se compra el perdón. ¿Ya? Entonces, diezmar y ofrendar no significa licencia para pecar, ¿ya? ¿Y saben por qué? Porque recordemos lo que dijo el Señor Jesús, le dijo a los fariseos, pues, ¿no? ¿Ya? Y que nos calce el guante, ¿no es cierto? Y miren que no invalida, pero miren lo que él dice, ¿no? Dice,
¡ay de ustedes! ¡Ay! Ese ay es algo lastimero. O sea, el ay, cuando se dice en la Biblia, ¿sabes lo que? Espera el juicio de Dios. Espérate. A menos que te arrepientas. Entonces dice el Señor, ¡ay de ustedes, maestro de la ley y fariseos hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Les he leído en una versión de Dios habla hoy, que es la versión tradicional que usan los católicos, apostólicos y romanos, que es muy completa para expresar ideas bíblicas. ¿Ya? Ahora, ¿y recuerdan ustedes lo que dice la doctrina bíblica para la iglesia? Si tienes un problema con tu hermano, no diezmes. Primero arregle el problema con tu hermano. Porque no diezmar, hermano, no significa que yo tengo licencia para pecar. Porque Dios, hermanos míos, quiere que vivamos como un todoterreno. Y no podemos justificarnos porque entregamos plata para vivir una vida impía. ¿Ya? Un teólogo, hermanos, afirmó que la ley y la gracia están entretejidos. Y claro que sí, tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque la ley, hermanos, la ley nos señala dónde está el pecado para evadirlo. Así nos cuida la ley y así nos empuja a Cristo para agradarlo. La gracia es la que me da poder para evitar el pecado, porque por gracia Dios puso sus virtudes en mí. ¿No es cierto? Ahora, esa misma gracia, hermanos míos, implica que mi destino eterno está seguro, ¿ya? Por el trabajo vicario que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Romanos capítulo 10, versículo 4. O sea, dense cuenta que la ley y la gracia están entrelazadas. Entonces, no podemos ir como los cangrejos, ¿no? Yo entrego mi dinero, pero tengo licencia para pecar. No es así. No vamos a perder la salvación, pero Dios quiere que no olvidemos la misericordia y las formas correctas de comportarse que tiene que tener un creyente. Pablo, hermanos míos, enseña que debemos cumplir la ley de Cristo. Debemos cumplir la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Ojo, no para salvar nuestra alma, sino porque la ley y la gracia están entretejidas. ¿Ya? Ahora, cuando el Señor Jesús viene, no enseña unas nuevas normas, ¿ah? Lo que Él hace, doctrina las normas del Antiguo Testamento, pero les hace recordar a los fariseos, a los saduceos, al pueblo en general e incluso a los que estaban quedando dentro de la sana doctrina que nunca se perdió, que la misericordia tenía que seguir acompañando a la ley. Porque él no transgredió los mandamientos. ¿Ya? Le ponían trampa para que él transgreda, y él no transgredía, sino que les hacía recordar la misericordia, la justicia y la fidelidad. Yo personalmente, hermanos, yo diezmo por agradecimiento y para agradar a Dios. Yo no diezmo para evitar maldiciones, ¿ya? Yo diezmo para honorablemente intento imitar a mi padre espiritual, al patriarca Abraham. Pero hay razones anexas, ¿ya? Una de las razones que viene en beneficio del creyente, por lo cual el Señor mediante las Escrituras impulsa que el creyente diezme, ¿saben por qué? Porque prepare el corazón del ser humano para que les crezca en respeto reverente a Dios. Busque Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. Por eso, hermanas solteras, hermanos solteros, si usted descubre que la persona que le mueve el piso no diezma, no se case con él o no se case con ella. ¿Saben por qué? Porque el que es incapaz de darle a Dios, pregunto, cuando las papas quemen, ¿creen que usted qué le va a dar a usted? Primero, el que ama a Dios correctamente, aprende a amar a su prójimo. Entonces, puede ser que sea el hombre o la mujer de su vida,
Pero si no diezma, espere nomás. Deje que el Señor trabaje con él o con ella. Un ejemplo nomás para poner, ¿no? Una aplicación práctica. ¿Qué verso les dije, hermanos míos? Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. Ah, pero si ya se casó ya no hay divorcio, por si acaso. Ya, Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. Ay, Dios mío. ¿Lo tenemos, hermanos? Esperen un ratito, usted está más rápido que Johnny Pacheco. Ya, 14, 23 dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí el nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y la primicia de tus manadas y de tus ganados. Escuchen, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. No es tenerle miedo, sino aprender a qué, a tener respeto a Dios todos los días. Pero la pregunta es, ¿todos los días se diezma? No, el diezmar prepara el corazón del creyente para entregarse a Dios. Biblia. ¿Quién diezma, hermanos míos? A la larga, escúchenme por favor, ¿ya? Ve como natural ser dadivoso y se siente realizado, aunque no sea creyente, ¿ya? Quien diezma a la larga se ve como natural ser dadivoso y se siente realizado, pues con sus acciones se ve como producto de la regla de oro de mayordomía que nos recordó el Señor Jesús, pero que no en los evangelios, sino que se lo dijo al escritor de Hechos. ¿Qué fue lo que le dijo? Que está registrado en capítulo 20, versículo 35, segunda parte, palabras textuales del Señor. Dijo: más bienaventurado es dar que recibir. La regla de oro de mayordomía. El que da, ya, tiene más bendiciones que el que recibe. Asimismo, hermanos míos, los bautistas consideramos que el diezmo es lo mínimo económico con lo cual contribuimos para continuar en este mundo la obra en beneficio de la humanidad. ¿Por qué es en beneficio de la humanidad? No damos, hermanos míos, para evitar maldiciones, ¿ya? Sino damos para sumar bendiciones espirituales. ¿Saben cómo? Al bendecir al prójimo, colaborando idóneamente en lo económico que nos corresponde, porque ese diezmar complementa los planes educativos y de misericordia que tiene la iglesia local. O sea, vale decir, si alguien no trabaja, no tiene por qué diezmar. ¿No es cierto? Pero con ese diezmo, hermanos míos, y con esas ofrendas, contribuimos a que la obra continúe, pues. ¿No es cierto? Sobre las pérdidas de bendiciones, hagamos una analogía con el pasado, ¿ya? Escúcheme. Cuando la práctica del diezmo se relajó en la antigua congregación de Israel, ¿saben cómo lee usted Malaquías, ¿ya? ¿Saben cómo terminaron los judíos? Terminaron envidiando la forma de enriquecerse de los incrédulos, ¿ya? Y no de cualquier incrédulo, ¿ya? ¿Ya? Sino de aquellos que eran trampa en la balanza, ¿ya? Trampa en la balanza, o sea, los vivos de la película. Entonces, los judíos terminaron envidiando y decían cómo ellos se enriquecen. ¿Y eso qué implica? Que prepararon su corazón para imitarlos, pues, ¿no? Y de hecho, el que comienza a tener esas prácticas, no va a decir que cada día va a ser más generoso, pues, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no, hermanos míos? Cada día se vuelve más egoísta. Consecuencias en lo micro. Pero está también lo macro, ¿no? Dejaron de diezmar y Dios le había dado herencia a 11 pueblos, a 11 tribus. Y a uno le dijo: a ti no te voy a dar nada, porque tus hermanos te tienen que mantener. Y tú tienes que dedicarte a las cosas santas. ¿Y qué pasó cuando en lo micro comenzaron a dejar de diezmar los israelitas? Ocurrió en lo macro que los levitas no tenían pues para el vitute. Y ellos eran casados. Y tuvieron que dejar las cosas altas del Señor para el vitute.
Pero no solamente eso, porque el rastro escritural indica que a veces no había ni siquiera y comenzaban a salir a buscar. Y había israelitas que tenían sus propios cultos, sus propios templitos, y decían, ¡ay, un levita! ¡Ven, ven! Yo voy a ser como tu padre, yo voy a ser como tu hermano, yo te voy a mantener. ¿Ven la trampa? O sea, ya no ministraban a Dios, ministraban para hombres. Y así, paso a paso, comenzó a decaer lo espiritual en Israel. Y lo que pasó en el pasado, escúcheme ya, puede volver a ocurrir. Por ejemplo, ¿no? Y lo vemos en la actualidad, siervos y congregaciones que se someten a otros por la ayuda económica que reciben, ¿ya? Olvidando que los planes de la iglesia a la cual pertenecen deberían mantenerse principalmente por los diezmos y ofrendas de su propio alfolí. Hermano, nosotros en la gracia de Dios somos autosuficientes, ¿ya? E inclusive ayudamos a otras personas. ¿Qué? ¿Es porque usted es doctor? ¿Es porque usted es ingeniero? ¿Es porque usted es millonario? No. Es porque los hermanos están sembrados en la gracia de Dios, tienen una buena relación con Dios y entregan lo que saben que le corresponde a Dios, porque Dios no gasta nada, pero la obra de Dios requiere gastos. ¿Ya? Entonces, hermanos míos, eso lo que ocurrió puede volver a ocurrir. En el pasado, hermanos míos, en la congregación de Israel de poco en poco perdieron el respeto reverente a Dios por buscar progresar con la ayuda del hombre o imitando a los incrédulos. Progresar con la ayuda del hombre. ¿Se imaginan? Que venga una persona y me diga, Ricardo, ¿cuánto ganas? O con otro idioma, chino, japonés, coreano, no sé, ¿no? Le digo, yo pastor, yo misionero, yo gano tanto. No, muy poco, por la obra que tú realizas. No. No te damos a una ofrenda de $1,000 mensuales. Gracias, Señor. Y después viene la espada. ¿no? Ya, me dieron la carne, ¿no? Ahora viene el hueso. Que tengo que hacer lo que ellos quieren. Porque después de un tiempo que me acostumbro, claro, si es un hombre carnal, ¿no? Si es un hombre de Dios, no. Pero si es un hombre carnal, al tiempo, no, pero en tu iglesia están haciendo eso, a mí no me parece. A mí no me parece. Ya saben lo que está diciendo, ¿no? No, en tu iglesia las mujeres se ponen, no, a mí no me parece. Ah, sí, tienes razón. Bueno, le hago caso a mi convencimiento de la palabra. Oh, en mi casa ya no vamos a comer ya lomitos saltados. Mejor le hago caso al hombre. Trampa. Una iglesia tiene que ser autosuficiente. Y si en la calle quieren ayudar, creyentes o incrédulos. Si son incrédulos, son cuervos que Dios manda. Y si son creyentes, son gente que Dios le pone, ayúdalos. Y bienvenido todo, pero la iglesia tiene que ser de tal forma autosuficiente que sea visible que nuestros planes avanzan por lo que Dios recolecta en su casa para la continuación de su obra. Lo que ocurrió en el pasado puede ocurrir en el presente. Por eso que la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 4, apunte y averigua lo que dice. Dice que para nuestra enseñanza y advertencia fueron escritas las Escrituras. ¿Ya? Pues lo negativo se puede volver a repetir. ¿Ya? Ahora, segundo, que nos enrostran los idearios de no al diezmo. Dicen, mediante el diezmo, unos pocos se hacen ricos y hasta millonarios estafando a los creyentes. Y usted no me deja mentir, hay unos memes bien bacanes, ¿no? Que sacan fotos de una mansión lujosa, ¿no? Y un espectacular automóvil, ¿no? Acompañado de dicho, ¿no? Así vive el pastor. Y al ladito ponen una choza y una bicicleta toda vieja con un dicho, ¿no? Y aquí vive el que diezma. Haciendo ver que el diezmar es una estafa, ¿no? ¿O no? ¿O qué otra cosa quieren decir? Eso quieren decir. Pero por favor, escúchenme ya, en honor a la verdad, esto sí es posible, ¿ya? Porque hay obreros fraudulentos que viven en sus innobles deseos, ¿ya? Y viven en sus innobles deseos. Les voy a leer Filipenses capítulo 3, versículo 19, en la versión Dios habla hoy. Dice así, sobre estos fraudulentos obreros, dice, su Dios
son sus propios apetitos y sienten orgullo de lo que les debería dar vergüenza. Óigame, ¿qué es eso, hermanos míos? ¿Eso es la doctrina de Cristo? ¿Ya? ¿Esa es la doctrina de Cristo, hermanos míos? O sea, lo que sale en esos memos puede ocurrir, pero que no nos metan en el saco mismo a todos, ¿no es cierto? Y estas personas son delincuentes, ¿ya? Que lucran con lo santo y lo puro del Señor. Busque 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. 2 de Pedro. Pero llegamos a Apocalipsis un poquitito más atrás y vemos a Pedrito. ¿Ya? ¿Lo tienen, hermano? Ya. 2 de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, voy a leer versículo del 1 al 3. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Miren, los que hacen estas cosas, o sea, no estoy hablando de un neófito, ¿ya? Porque un neófito lo hace por su ignorancia, ¿ya? No hay que mezclar tampoco, ¿no? Hay neófitos, gente que no conoce, pero hay gente que lo hace a propósito. ¿Y saben por qué? Porque han visto un filón económico en el aparentar ser servidores del Dios Altísimo, ¿ya? Pero hay de ellos, si no se arrepienten. Pero los que siguen modelos bíblicos escriturales viven en la siguiente forma, ¿ya? Le voy a leer 2 Corintios capítulo 8, versículo 21, ¿ya? Que es parte vayamos ya, 2 Corintios. 2 de Corintios. Capítulo 8, versículo 21. Los que siguen modelos bíblicos y principios escriturales viven de la siguiente forma. 2 Corintios capítulo 8, versículo 21. Dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Es claro, hermanos? Honradamente, no solamente delante del Señor, sino delante de los hombres. Hay un dicho que no tiene nada que ver con lo económico, ¿ya? De choreo, ¿ya? No dice, la mujer del César no solamente tiene que ser honrada, sino que parecerlo. Ya, no habla de lo económico, pero da a entender que es así, pues, ¿no? O sea, no solamente tengo que ser, sino que tengo que parecer. Ahora, Dios sabe lo que soy, ¿no es cierto? Pero los hombres no, pues. Entonces tenemos que darle muestras claras de que somos honrados. ¿Ya? Ahora sí vamos a leer todo el contexto. 2 Corintios capítulo 8, versículo del 18 al 21, que fue parte de la lectura bíblica. Dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Ya, por favor escúchenme. En esta porción escritural apreciamos algunos principios prácticos para los que administran el dinero congregacional. Miren, en aquel entonces las congregaciones que participan en esta ofrenda de amor dirigida a Jerusalén nombra un coadministrador de la ofrenda que se recolecta y que luego va a ser llevada a Jerusalén.
Volvamos a leer el versículo 19 en su segunda parte. Dice, ya como compañero, para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. ¿Ya? O sea, nombran un coadministrador que va a recolectar, pero a su vez va a llevar también la ofrenda. O sea, es un coadministrador. Hermano, por favor, escúcheme, ¿ya? No olvidemos, hermanos míos, que la Biblia no es una recolección de textos propagandísticos, ¿ya? Porque ahí nos relatan las flaquezas y virtudes de casi todos los hombres y mujeres de fe. Solamente hay 2 o 3 personajes que no se habla de ningún defecto, ¿ya? Generalmente porque son prefigura de Cristo. Por ejemplo, José, ¿no? A José no le encontramos ningún defecto, de nada. Porque es figura de Cristo, ¿no? Ahora, pero repito, ¿ya? Las Escrituras no ocultan los defectos de comportamiento de hombres y mujeres sumamente valiosos y que amaban mucho a Dios. Por ejemplo, David, ¿no? David, la Escritura dice que era un hombre que tenía el corazón de acuerdo de Dios, ¿no? Pero sabemos lo que hizo David, ¿no? Sabemos lo que hizo David, ¿no? Fornicó, mandó matar al que le sacó la vuelta con su mujer, complicó a un general, complicó a su palacio y mintió una larga cantidad de tiempo. La Biblia no es un libro propagandístico, ¿ya? Suele decir las cosas que ocurren. Pedro, ¿no? El apóstol, ¿no? Uno de los hombres ya con el Espíritu Santo, con los dones que el Señor le había dado, ¿no? Se negó a sentarse en una mesa con los griegos, hizo acepción de personas. O sea, la Biblia habla lo bueno y lo malo. O sea, no oculta los defectos de comportamiento de los hombres y mujeres del Señor, ¿ya? Pero con respecto a lo que estamos leyendo, hermanos míos, regresando a Pablo y Tito, cuando les nombran un coadministrador, no se registra queja, no se registra fastidio por esta especie de fiscalización, ¿ya? Nada de que van a pensar, que están diciendo, que me dan y que me administren, que yo me estoy choreando la plata, que no. ¿Ya? Ellos, por el contrario, con su silencio, ellos aceptan, que comprenden la responsabilidad y el privilegio de la iglesia de fiscalizar los asuntos que tienen que ver con dinero para la gloria y la honra de Dios. Pero también comprenden que esta actitud de los que están dando, ¿ya? Es para que cuiden su propio testimonio. Su propio testimonio. ¿Ya? Actitudes para aprender. Versículo 19, en su segunda parte. En la primera parte leímos, ¿no? Y no solo esto, sino que también fue designado por la iglesia como compañero. No se enojaron de nuestra peregrinación para llevar este nativo. Segundo, versículo 19 dice que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Hermanos, ¿saben por qué para la gloria del Señor? Por favor, escúcheme, ¿ya? Porque todo lo que entregamos, todo lo que se recolecta, todo lo que se administra es directamente proporcional para velar la honra y la gloria del Señor. Ya Pablo había doctrinado, ya en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, lo siguiente: hágase todo decentemente y con orden. Los hombres y mujeres de Dios tenemos que hacer un sano intento por entrelazar la doctrina bíblica con nuestras prácticas. No solamente yo debo decir yo soy decente, tengo que demostrar que soy decente, ¿ya? Y para esto, pues, hermanos míos, están los estudios contables. Para esto está que el pastor no maneja la plata. Porque no solamente te voy a decir yo soy decente, tiene que haber una forma de demostrarlo. ¿Ya? Una forma de demostrarlo. Y para esto, pues, está la ley de la contabilidad. Para esto está la ética pastoral. Para esto está, hermano, que la iglesia designa diáconos, tesoreros, para que manejen los materiales y no lo maneje el pastor. ¿Ya? Ahora, pero también, ¿por qué es esto? ¿Se acuerdan lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 38? Yo le voy a decir, dice: los obreros son pocos y la mies es mucha. Los obreros son pocos y la mies es mucha. ¿Ya? Hermanos míos,
y lo que tenemos que comprender con suma claridad, hermanos míos, que es sumamente fácil, escúcheme ya, es sumamente fácil cimentar una buena reputación ya, pero es bien fácil perderla. Es fácil y mucho más fácil perderla. ¿Y saben cuándo se pierde la reputación? Cuando no aceptamos el ABC de normas éticas, porque la ética habla de nuestra fe. Y por último, ¿no? Hemos visto que es un modelo bíblico como muro defensivo para que las personas no tengan por qué criticar. La Biblia dice que un pastor tiene que ser irreprensible. Y yo tengo que demostrar que soy irreprensible. El único dinero que yo manejo en la iglesia son 200 soles mensuales que me permiten para necesidades urgentes, para no reunir a toda la iglesia. Pero todo el resto ya se planifica con planes de trabajo. Los hermanos que compran tienen que pedir factura, boleta. Y todo eso se registra en la SUNAT y se da cuenta cada 6 meses de todos los gastos. ¿Ya? Porque no solamente hay que ser honrado, sino que hay que demostrar que uno lo es. Porque los obreros son pocos y las misas son muchas. Y el demonio siempre va a intentar, porque estos memes, hermanos míos, estas cosas, ¿ya? En sí tienen razón, ¿ya? Pero la gente inculta, que no sabe cómo se comportan los de sana doctrina, piensa que todos son iguales, ¿no? Dicen, ¿es pastor? Ucha, ¿y cuál es su carro? ¿Cuál es su carro? ¿Cuál es su carro? Hermano, yo no tengo ni patines, hermano. ¿Ya? Claro, mi casa sí está bacán, ¿no? Mi casa sí está bacán, ¿no? Pero es por mi trabajo que yo tuve antes, pues, ¿no? Porque Dios me permitió ahorrar como creo que todos, ¿no? Ahorran y pueden tener lo suyo, ¿no es cierto? Ahora, leamos el verso 20. Dice, miren para qué sirve la fiscalización, para qué sirve que haya coadministradores. Dice la palabra del Señor, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. ¿Ya? Verso 21 dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. No, hermanos, Dios sabe, es mi testigo. No solamente Dios tiene que ser mi testigo. Tiene que ser visible para los hombres que me acompañan en la obra, que soy decente. ¿Ya? Y ahí, ¿cómo decían las antiguas? Cuentas claras y chocolate espeso, ¿no? ¿Cómo decía? O chocolate espeso y amistad. No me acuerdo, pero la cosa es que por ahí va la jugada. Ahora, hermano, si no comprendemos esas cosas, o nos negamos a asimilar el privilegio y responsabilidad eclesial, que cuál es su responsabilidad en conjunto, velar por la transparencia del manejo de los bienes del Señor, el que no comprende esto puede terminar siendo pie de tropiezo, ¿ya? O sea, se imaginan en una asamblea que comiencen a fiscalizar y le levante el hermano, pastor, pero puede explicar esto. ¿Qué, hermano? ¿Usted está diciendo que yo estoy robando? No. ¿Quiere que explique? Tesorera, ¿puede explicarlo? La verdad que ahorita no, porque estoy en el movimiento pasivo. Ya. Traiga todos los documentos y a todo lo que están, porque ya se ha hecho varias veces, ¿no? Se le manda todos los documentos. Y si quiere más, los libros contables están a disposición de cualquiera de la iglesia. Es claro, ¿no, hermanos míos? El que no comprende eso puede terminar siendo una piedra de tropiezo. Qué agradable, hermano, es congregar, donde es visible el orden y la pulcritud ética con que se maneja el dinero recaudado, ¿ya? Esto alegra el corazón del creyente y se van dando cuenta, pues, que es correcto. Es como, y estos son principios lógicos, hermano, que todo ser humano sabe, ¿no? Usted está en una asociación y quiere ver las cuentas claras, ¿no es cierto? Y qué triste, hermano, es tener una membresía donde hermanos que son sumamente desconfiados, pero ¿saben por qué son desconfiados? Por traumas que han vivido en otras congregaciones donde han tenido neófitos que no comprenden estas cosas o que han vivido con estafadores, pues, ¿no? Y comienzan a desconfiar de todo el mundo, ¿no? Y es triste y lamentable que esto ocurra, pero esperamos, hermanos míos, los que lleguen a congregar con nosotros, con las prácticas y la doctrina, puedan curar los dolores de su corazón. Si han estado en manos de estafadores o si han estado en manos de neófitos que no son malos, pero como no conocen, piensan de que no es espiritual tener contabilidad, no es espiritual, y comienzan a hacerlo todos ellos solos, ¿no? Hermanos,
Nuestro hermano en la fe, el español Arturo Gutiérrez, en su libro Cómo organizar una iglesia, escribió así: los que no son amigos de llevar cuentas claras podrán ser muy honrados y puros, pero no lo parecen. Pero no lo parecen. Pasemos a un tópico anexo, ¿ya? En nuestra congregación, la ofrenda pastoral mensual que yo tengo, lo ha fijado la asamblea, ¿ya? Y aquí creemos firmemente, escúcheme, ¿ya?, que un pastor no pide aumento, que un pastor no participa en el proceso para ver su mantenimiento, ni tampoco participan sus familiares directos, ¿ya? En nuestra congregación, para variar, aumentar, reducir, a mí ya me han reducido una vez, en la época de la pandemia, ¿ya? Para cualquiera de esas cosas, ¿ya?, para reducir, aumentar, para variar el monto del sostén económico para el pastor principal, se va a realizar por recomendación de un equipo diaconal. Pero a su vez, este equipo diaconal tiene un informe técnico de tesorería para ver si procede o no procede. Y una vez que ese equipo diaconal tiene esa recomendación, lo lleva a una asamblea. Y en esa asamblea que se trate este asunto, no puede estar presente el pastor, no puede estar presente sus familiares, para que la iglesia decida qué hacer. Y si deciden aumentarle, que la gloria sea para el Señor. Si deciden mantenerle, que la gloria sea el Señor. Y así como me hicieron a mí, deciden disminuirle porque estamos en problemas, la gloria sigue siendo para el Señor. Y yo le aseguro que en la época en que la iglesia me redujo mi sueldo pastoral, nada se cayó en mi casa, pese a que todo el Perú estaba asustado, porque estábamos asustados por la situación, ¿no? Dios es lindo, hermano mío. Dios es lindo. Y tenemos que aprender a tener contentamiento, porque el que me sustenta a mí, hermano mío, escúcheme, ¿ya?, no es mi sueldo de la policía, no son ustedes, es Dios. Es Dios. Si en otras congregaciones el dinero lo manejan los pastores, sus familiares, y si ellos fijan cuánto deben ganar, o si ellos piden renegociar su sueldo pastoral, es problema de ellos, ¿ya? Pero acá no son así las cosas. Y los que se sumen deben saber de todo esto, porque es parte del orden y la decencia en que vivimos para cuidar la gloria de Dios, la reputación del pastor, el testimonio agradable para los seres humanos. Tercer punto, la tercera objeción. Si dicen que se debe de diezmar, el dinero nunca formó parte de ese proceso. ¿Han escuchado eso? No se debe diezmar porque antes diezmaban en maíz, en eso. ¿Por qué está mal eso? ¿No? Tercera objeción. Esta forma de pensar ya no es ni lógica, ya es anacrónica. Es como buscarle 5 pies al gato, ¿no? Porque, miren, Abraham diezmó de una operación bélica que buscaba justicia, o sea, de la ganancia de lo que recuperó de una acción bélica que buscaba justicia. Los israelitas diezmaban en una época en que eran una sociedad agrícola y ganadera. Ellos inician su labor como nación, como un pueblo de latifundistas. Y ellos diezmaban en especias, pues, ¿no? Pero luego los israelitas fueron asimilados por grandes imperios que contaban con su propia moneda. Y por fuerza el sistema económico se termina imponiendo. ¿Ya? La moneda, desde antes de la época industrial, sabemos que dio paso después al billete, ¿no? Y es probable que en el futuro probablemente se va a llegar al dinero virtual, lo que ahora vemos bien claro, ¿no? Porque ya todo es tarjeta de crédito, ¿no? O sea, eso es simplemente la historia de las civilizaciones. Ahora, pero si nos apegamos al rastro escritural, sí cabía la posibilidad de instituir los productos diezmados en su equivalencia en dinero, ¿ya? O sea, ¿cuándo era esto? Por la comodidad, por las distancias largas. Deuteronomio, capítulo 14.
Deuteronomio, capítulo 14, versículos del 22 al 27. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para ponerle allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Miren, si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios lo bendijera, entonces lo venderás, o sea, lo que va a diezmar, y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. O sea, ¿qué implica? Que no es tanto como ellos dicen, ¿no? O sea, la Biblia derrumba posiciones ilógicas, porque quiere decir de que no era pecado, ¿ya?, cambiar lo que uno va a diezmar en dinero, ¿ya? Entonces, ¿cómo pueden decir que el dinero nunca fue parte del proceso? Ahora, en la época de Cristo, recuerden que ya están bajo el poder romano, ¿ya? Pero la cultura que cunde es la griega, ¿no es cierto? Porque se acuerden que es la cultura greco-romana. Grecia ponía el poder, Roma ponía el poder y Grecia la cultura, y entre estas cosas es el idioma, ¿no? Y en la época de Cristo, ya los términos relacionados con lo agrícola y campestre, el alfolí, ya comenzaron a ceder, ya habían otros cambios. Por ejemplo, en Judá se usaba el gasofulakión, o sea, estoy hablando en griego koiné, ¿no es cierto?, en la traducción. Gasofulakión. Eso es la versión ahora del alfolí, para recordar el dinero de la época, ¿ya? En nuestra Reina Valera, en 1960, gasofulakión, en castellano se traduce arca de las ofrendas. Arca de las ofrendas. Ya no se le llama alfolí en el mismo Israel, se le dice ahora arca de las ofrendas. Ahora, busque Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Versículo del 1 al 2. ¿Lo tienen? Ya. Dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Ya. Miren, en castellano dice arca de las ofrendas, ¿no es cierto? Pero si vamos a griego con esa, también ¿cómo podría ser traducido? Podría decir guarida del tesoro. Guarida del tesoro. O sea, el término original es gasofulakión. O sea, ¿de qué estamos hablando? Un lugar en el atrio del templo, o sea, en la entrada, donde se recogían las limosnas, las rentas, las riquezas entregadas para el templo de Jerusalén. ¿Ya? Hermanos, en la ley de la vida, las circunstancias cambian. Sería anacrónico, sería inapropiado, nos verían como personas sumamente rarísimas si no todos recolectáramos, ¿no? Ya, dice que el diezmo no debe existir, ya, correcto. Que dé mire las ofrendas, ya. Entonces, como dice que no es dinero, ya. Entonces, que traiga usted maíz, papa, camote, y que me vaya a pagar la luz y le diga, ¿cuánto debo? Tanto, ya, te vale equivalente en papa, camote. ¿Qué estos tan locos? Entonces, no, pero ¿cómo va a hacer usted eso? Claro, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, abrimos un puestito en el mercado, ¿ya? Y nombramos un hermano que se ponga a vender, no para ganar, sino para para tomar un dinero para poder gastar las cosas de la iglesia. O sea, ¿no se dan cuenta que son ideas anacrónicas? O sea, hablan porque tienen boca, pues. Hablan porque tienen boca. Pero
no guarda, no guarda lingüística, no guarda lógica, no guarda conocimiento de la historia de las civilizaciones, o sea, ignorancia completa. Pero no nos enorgullecemos, sino que tenemos que aprender a desbaratar cuando con ignorancia quieren hablarnos del Señor y malograr nuestro corazón, ¿no? Ahora, otro filón. ¿Cómo construiríamos un templo? ¿Cómo compraríamos un terreno para la gloria del Señor? Porque nosotros creemos en la separación Estado-Iglesia, ¿no? ¿Está bien? En la época de Israel no era así. En la época de Israel, el templo de Jerusalén fue construido con apoyo de la tesorería del Estado de Israel y de las arcas reales. Ahora, ¿por qué eso era posible? Porque Israel era un todo, pues. O sea, las leyes en lo civil, en lo penal, o sea, estamos haciendo calificaciones de acuerdo a nuestro pensamiento occidental. Las leyes en lo civil, en lo penal, en lo administrativo, en lo religioso, en lo edil, en lo educativo, en lo salubridad, todas esas leyes salían de acá. Todas salían de acá. Entonces, el Estado y el templo eran una sola. Pero nosotros no es así, porque ellos eran la congregación de Israel. Nosotros somos la iglesia que estamos en diferentes estados. Y nosotros los bautistas creemos firmemente separación Estado-Iglesia. Porque hermanos, cuando el Estado te subvenciona, es lo mismo que cuando tú te aceptas que una iglesia grande, que fatalmente, si está bien administrada, no hay problema. Pero si no son siervos, te van a intentar dominar, pues. ¿No es igual el Estado? Si el Estado agarra y te dice, bueno, te voy a comprar un terreno, te voy a comprar, después no te va a obligar a cierta... Que sí obligan, ¿no? Pero sería más. ¿Saben la historia de las ONG, no? ¿Saben el gran problema que tenemos en el Perú? Que las ONG recaptan dinero del extranjero y dictan normas del extranjero. Así que impulsan y enamoran a los profesores, a los periodistas, a los congresistas, a los profesionales, y le dan su buen billetito y tú tienes que hacer esto. Y así termina todo en corrupción. Así como ya es la corrupción. Por eso que las ONG están en vista para ser fiscalizadas. Y es difícil, ¿saben por qué? Porque la ramada de corrupción ya es tan fuerte que ustedes ven todo el problema que hay a diario en el Perú, ¿no? ¿No? Y eso es corrupción, hermano. Es difícil. Entonces la iglesia tiene que comprender esas cosas. Nosotros los bautistas creemos una separación del Estado. Cumplimos las leyes. Tenemos estudios contables, damos a la SUNAP, todos estamos en regla. Pero no aceptamos que venga el Estado y nos diga, te vamos a dar esto. Muchas gracias. La obra se hace con diezmo y ofrenda para la gloria y la honra de Dios. Y a mí el único que me maneja es Dios y su palabra. Y no hay más. Entonces, pues, hermanos míos, nos damos cuenta que ¿de dónde tienen que salir todos esos fondos? De los diezmos y ofrendas, pues. De actividades lícitas. Porque si usted ha leído nuestro reglamento, si descubrimos que una ofrenda es parte de un proceso ilícito, o sea, de alguien que esté en droga, hermano, esa plata no la vamos a aceptar, así ponga $1 millón acá. No, por favor, si quiere congrega acá, escuche, pero no le vamos a aceptar su dinero. No le vamos a aceptar su dinero. ¿Por qué? Porque tenemos que darle honor a Dios, pero también a los hombres. Porque eso sería una forma de, ¿cómo se llama eso? Lavado de dinero. ¿Ya? Van a lavar el dinero. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, hermanos míos? O sea, no solamente hay que ser honrado ante Dios, sino también ante los hombres. Esa es la doctrina que nosotros practicamos. Conclusiones. Hemos apreciado 3 objeciones contra el diezmo. Primero, dice que el diezmo fue para Israel y diezmar ahora sería judaizar. Segundo, mediante el diezmo unos pocos se hacen ricos y hasta millonarios, estafando a los creyentes. Tercero, si dicen que se debe diezmar, debería ser en productos agrícolas, no en dinero. Y hemos dado razones que yo espero que sean amores, hermanos míos, para los que decidan trabajar con nosotros, honrando a Dios, y que no se dejen confundir con razones que tienen algunos hermanos en la fe. Porque hay hermanos que creen, y que si lo creen está bien, ¿no? Que lo practiquen en su congregación, pues, ¿no? Pues los que desean unirse a esta iglesia, tienen que comprender el ABC.
el ABC, ¿no? ¿Por qué? Porque si ellos dicen no hay que diezmar, ya al paso del tiempo, ellos van a ver los frutos espirituales que van a producir, ¿ya? Acuérdense que lo que pasó en el pasado puede ocurrir. Todo es así. Tú siembras y después cosechas. Tú siembras y después cosechas. Ellos van a ver sus frutos. Será problema de ellos. Nosotros queremos ver frutos agradables al Señor. Así que no hay problema. Si alguna persona no cree, hermanos, hay iglesias donde han decidido no diezmar. Vayan a congregar ahí. Vayan a congregar ahí. Así de simple. Únanse con gente que cree lo mismo con ustedes, pero yo dificulto que vayan a crecer espiritualmente. Porque acuérdense que el diezmo prepara al ser humano para ser dadivoso. Qué difícil es ser dadivoso. Qué difícil es. Y Dios tiene todo un sistema educativo para prepararnos, para guiarnos, para ayudar al prójimo. ¿Ya? Porque, hermanos míos, la Biblia es así. Son retos que nos pone y nos da razones que son amores para que cada uno tome su decisión. Y alguien puede decir, pastor, no comprendo todavía. Si ha comprendido intelectualmente, entonces ahora pídale sabiduría a Dios. Vamos a terminar leyendo Santiago 1.5 y una vez que lo ubiquen, pónganse de pie. Ahí vamos a terminar. Santiago 1.5. Una vez que lo va ubicando, se va poniendo de pie. ¿Saben lo que significa sabiduría, no? Sabiduría significa la capacidad de poner en práctica la doctrina que ha asimilado nuestro corazón. ¿Ya? La capacidad de poner en práctica la doctrina que ha asimilado nuestro corazón. Santiago 1.5 dice... Primero voy a leer yo una vez, la segunda vez con todo junto y ya le voy a pedir por favor que me permitan orar. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. Hermanos, cuando nos hemos dado cuenta de que hemos estado orando mal, Dios no nos reprocha. Nos entrega sabiduría para que tengamos fuerza de hacer lo correcto. A la voz de tres vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, le damos gracias porque su palabra ha sido predicada. Señor, nosotros respetamos lo que hacen en otros sitios, Señor, y cada uno verá el fruto de su trabajo, Señor. Ayúdenos, Padre, para que seamos buen ejemplo, Señor, que sea notorio nuestra honradez, Señor, nuestra pulcritud de todos los obreros que trabajan aquí, Señor. Ayúdenos, papito lindo, porque tenemos un mensaje muy importante que darle al mundo, y si nuestro testimonio, Señor, cae por los suelos, Señor, es muy probable que nuestras palabras se las lleve el viento. Ayúdenos, papito lindo. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.